¿Listo? Sí, ya empezó. Buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar del concepto de plusvalía. El grupo está conformado por Sandra Juliet Rojas, por Eliana Ibarra Lacha y por mí, David Alonso Quijano Rodríguez. El concepto de plusvalía fue desarrollado por Carlos Marx a finales del siglo XIX. A Carlos Marx se le conoce más por las teorías del desarrollo del socialismo y del comunismo en el mundo. Como tal, el concepto de plusvalía hace referencia al excedente monetario que se origina por la labor de cualquier ser humano, independientemente de la acción productiva en la que en la que se desenvuelva. En otras palabras, la plusvalía es el valor que no se le paga al obrero por medio de su trabajo y del cual se apropia el empresario. Este plusvalor, al ingresar al mercado, se convierte en mercancía que posteriormente vuelve a venderse. Aquí podemos ver un ejemplo más gráfico de cómo realmente es la ganancia que generan los trabajadores por medio de su labor y realmente cuál es la diferencia entre esta gran ganancia en cuanto al salario que le reconoce el capitalista a la clase obrera. Según la teoría desarrollada por Carlos Marx, al trabajador se le paga realmente menos, mucho menos, de lo que produce en la empresa como tal. Es ahí donde nace el concepto de salario y la plusvalía se genera al tener en cuenta la diferencia entre la ganancia real y el salario que se le paga al trabajador, y esa ganancia extra es la que hace más rico al empresario, y de ahí surgen las otras teorías del socialismo y demás. Este plusproducto o plusvalor al ingresar al mercado se vuelve a convertir en mercancía y vuelve a venderse, pero realmente esa diferencia jamás va a llegar al bolsillo del trabajador en cuanto a temas de salario. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo hacían en esa época para reunirse y analizar cada concepto. Buenas noches. Ahora vamos a hablar del origen del concepto de plusvalía. Tal como lo reconoce Carlos Marx en sus escritos, este fue tomado del economista clásico David Ricardo, pero a su vez se puede decir que David Ricardo había tratado de perfeccionar este concepto en alianza o en conjunto con Adam Smith. Sin embargo, también pues, es importante decir que quien desarrolló el concepto como tal y como se conoce actualmente fue Carlos Marx. Marx trabajó el concepto para distinguir entre la fuerza del trabajo y el trabajo. Este hecho facilitó enormemente la explicación eficaz de la plusvalía. También es importante tener en cuenta que el concepto de plusvalía constituye un término fundamental en la teoría del valor que tiene el trabajo. Marx también explicó que el capitalista es capaz de acrecentar la intensividad de la explotación a través de la maximización de la plusvalía absoluta. También trató de extender la jornada laboral y por medio de la plusvalía relativa, es decir, la cantidad de obreros que se necesitaban para este concepto en el momento en que desempeñaban la labor. Buenas noches. Carlos Marx también desarrolló una fórmula para calcular la plusvalía. Esta fórmula se calcula como el resultado de restar los beneficios, los costos de producción. Así pues, la fórmula sería la siguiente. Plusvalía S igual a ingresos menos costos de producción C más B. En este caso, la C sería la C sería como se define trabajo muerto y la B sería la fuerza de trabajo. Además, Marx descompone los siguientes valores y desarrolla su teoría del valor em, así, como la voy a explicar a continuación. Igual a capital, constante maquinaria, material, costes fijos. B, capital, variables, trabajadores. Y S, plusvalía, excedente del trabajador. Adicional a esto, la palabra de Marx únicamente genera plusvalía al trabajo viviente o lo que es lo mismo, solo generar el valor o componente de la fuerza de trabajo, como lo había dicho anteriormente, mientras que el componente C, que se define como el trabajo muerto, que no genera la plusvalía. También existen algunos conceptos positivos y otros negativos respecto
a esta plusvalía que se generaron y se generan actualmente si se aplicara para el capitalismo o para las empresas. Uno de los positivos, pues puede que el empresario por asumir el riesgo merezca esta plusvalía, pero habría que controlarla. Algunos economistas definen que el beneficio que obtienen los empresarios es excesivo y que por tanto deberá retribuir mejor a sus trabajadores. También dicen que entre los afines a su teoría defienden cómo debería existir tal beneficio en favor de los empresarios. Las empresas deberían retribuir a sus trabajadores exactamente por el valor que ellos mismos producen o que ellos mismos trabajan. A las críticas que se le suman a la plusvalía, también encontramos que este concepto tenía sentido cuando se escribió. Ahora el mercado de trabajo ha cambiado y las máquinas y su valor pues son diferentes. También dicen que la existencia de la máquina de automatización de los procesos empobrece pues la población. Al contrario, permite que el trabajador sea más productivo y reduce pues las horas de trabajo, entonces pues te generaría beneficios y, y la producción pues que se merece también el empresario pues por las máquinas y la automatización que realiza. Entonces ya perdería un poco de sentido el concepto de plusvalía. Eso es todo, muchas gracias. Gracias.